13, 24 al 27. Vale. Dice la palabra del Señor así. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Amén. Amén a su palabra. Amén. Maravilloso texto. Un poquito de contexto o de recordatorio de lo anterior. En el sermón anterior estuvimos atendiendo nuestro tercer punto de los 5 que establecimos para el desarrollar nuestra exposición del capítulo 13 de Marcos. Y lo que estuvimos atendiendo la semana pasada tenía por título La abominación desoladora. Estuvimos explicando muy por encima aspectos concernientes a lo que era esta abominación desoladora, la cual apunta directamente a la figura del anticristo, el cual romperá el pacto a la mitad de la última semana de años profetizada por Daniel, dando así lugar al periodo más relevante y atroz de la gran tribulación. Estuvimos remarcando una vez más el propósito de Jesús en cuanto a la extensión de esta respuesta que encontramos en Marcos 13, Mateo 24, etc., la cual no consistía solo en responder y revelarles los tiempos futuros a sus discípulos, sino en prevenirles y que no fueran engañados y que supieran discernir los tiempos. Y para ello les muestra sin lugar a dudas las diferencias entre el antes del fin, el cual el propio Jesús denomina principios de dolores, refiriéndose a dolores de parto, y el tiempo del fin, que lo establece o lo determina la abominación desoladora. En el día de hoy vamos a atender algunos aspectos que merecen la pena resaltar de nuestro cuarto punto titulado La venida del Hijo del Hombre. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Versículo 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo primero que me gustaría resaltar es una vez más la clara intención de Jesús de marcar la diferencia de escenarios. Yo no sé si ustedes ya lo han notado, pero como en estos breves versículos Jesús remarca una y otra vez la clara diferencia de escenarios. Podemos notar cómo el texto comienza con la frase «pero en aquellos días». ¿A qué días es los que se está refiriendo? La respuesta es simple y es muy obvia. A los días que recién acaba de mencionar en los versos anteriores, a los días marcados por la tribulación y la aparición de la abominación desoladora, a esos días. Y una vez Jesús los pone en contexto, en estos días, la siguiente expresión es crucial para entender el cambio de escenario. Después de en aquellos días, después de aquella tribulación que se pasará en estos días, solo entonces es que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Me siguen? Amén. Por tanto, llegados hasta aquí podemos ver periodos de tiempo que son sucesivos y van cogidos de la mano y marcan diferentes escenarios muy significativos en el desarrollo de los últimos tiempos. Por un lado, los dolores de parto, que como ya les expliqué, en mi opinión, abarcan el proceso y el tiempo desde que Jesús asciende después de haber sido resucitado, pasando por la investidura del Espíritu Santo en Pentecostés y llegando hasta los tiempos en los cuales estamos actualmente. Por otro lado, el inicio de la aparición de la abominación desoladora, la cual se manifiesta después de los 1290 días, o sea, la mitad de 7 años de la última semana profetizada por Daniel. Y por último, los acontecimientos que suceden justamente después de esta tribulación, como dice el verso que hemos leído, que marcarán la recta final que precede a la segunda venida del Hijo del Hombre. Amén.
Las marcas distintivas de este acontecimiento que Jesús ubica después de aquella tribulación son abrumadoras y que a uno le quita la respiración. Concretamente, esta descripción profética que encontramos en la boca de Jesús será reproducidas otra vez en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan cerca de 70 años después de estas palabras, en la descripción tras el momento en el cual el sexto sello queda abierto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Wow. Los acontecimientos que encontramos tanto en la boca de Jesús como años después en la pluma inspirada por el Espíritu por Juan son los siguientes. Por un lado, nos dice que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor. Me van a tener paciencia para esto. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos que el sol se va a oscurecer o que la luna no dará su resplandor es, sin lugar a dudas, ¿el qué? Lo primero que se viene a la cabeza, un eclipse. Es lo primero que uno piensa. La luna no da su resplandor, el sol deja de brillar. ¿Qué es lo que sucede? Un eclipse. Un eclipse tiene la particularidad que al verse opacado el sol por interponerse la luna en su trayectoria, nosotros desde la Tierra no percibimos su luz de una forma directa, notando así esa aparente oscuridad parcial. Eso más o menos es lo que es un eclipse. Pero esta catástrofe natural nada tiene que ver con un simple eclipse. Tenemos que tener en cuenta que el eclipse solar más largo que haya sido registrado ocurrió el 22 de julio del 2009 y duró aproximadamente 6 minutos. Y el lunar fue parcial y duró como unas 3 horas y media sin que ninguno de estos dos trajera ningún tipo de repercusión al planeta Tierra ni a ningún ser humano. Pero cuando acudes a las Escrituras para leer la descripción de los acontecimientos que hemos mencionado, para nada refleja un suceso que muestra sin más un espectáculo astronómico, sino una catástrofe sin precedentes. Amén. Isaías 13, versículos 9 y 10. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Joel capítulo 2, 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Apocalipsis 6, 12, miré cuando abría el sexto sello y hubo aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Podemos notar claramente cómo estos acontecimientos se alejan de lo que entendemos por un simple eclipse. En primer lugar, porque tiene relación directa con el día del Señor. Amén. Y el día del Señor para nada la Escritura lo relaciona con el domingo, sino que lo relaciona con el día de la ira del Señor, el cual es una nomenclatura para el día del juicio de Dios para con toda la tierra y sus moradores. También podemos notar las expresiones como están en una connotación definitiva. O sea, como en una connotación de sucesos concluyentes. El sol se oscurecerá al nacer, se convertirá en tinieblas, se pondrá negro como tela de cilicio. Y lo mismo con la luna, no dará su resplandor y se teñirá de sangre. Estas afirmaciones tan contundentes
sumadas, escucha bien, a que no hay ningún otro lugar después de este relato en el cual el sol y la luna se restauren y estén en su estado natural previo, nos muestra esto en un tono no momentáneo, sino en un juicio completamente definitivo. Amén. Por tanto, imaginémonos por unos instantes una oscuridad total sobre la faz de la tierra y de una forma definitiva. Las catástrofes no se podrían enumerar en un solo sermón. Solo el hecho de vivir sin luz provocará el caos mundial en todos los aspectos habidos y por haber. Si la luz del sol desapareciera, la fotosíntesis desaparecería con ella y el 99,9% de la productividad natural de la Tierra dejaría de existir. En una semana, las temperaturas de nuestro planeta bajarían hasta que los mares y océanos comenzaran a congelarse. La influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra también se vería afectada, lo que daría lugar a sacar el planeta de su órbita. Y no hay película de catástrofes apocalípticas que nos gustan mucho que se pueda comparar a estos sucesos y los describa con tal magnitud. Es por eso que probablemente, mis hermanos, las consecuencias de estos primeros sucesos, que no son un simple eclipse, derivan a lo que menciona a continuación. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esta descripción que encontramos en Marcos la vemos de una manera más amplia y descriptiva en los textos de Apocalipsis e Isaías otra vez. Apocalipsis otra vez, 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Amén. Todos en mayor o menor medida sabemos que la tierra se mantiene en su lugar y la vida sigue su curso debido a atiéndanme aquí, por favor. Atiéndanme aquí. Los niños es normal que se muevan y hablen y hagan cosas. Ustedes atiéndanme. Decía que todos en mayor o menor medida sabemos que la tierra se mantiene en su lugar y la vida sigue su curso debido a ciertas potencias y fuerzas que así lo permiten, tales como la gravedad, ¿verdad? Estas potencias permiten que la Tierra se mueva en perfecta sincronía sobre su órbita, gire sobre sí misma, los mares permanezcan en su lugar, el Sol salga a su debido tiempo, la Luna igual, salga cuando toquen, den el calor necesario, etcétera, etcétera. Pero las Escrituras nos dicen de una manera directa y tajante que las potencias del cielo serán conmovidas. Y como hemos dicho, hablar de que las potencias en los cielos se conmoverán tiene que ver con que el sistema que lo une todo y permite que todo fluya como toca, dejará de funcionar. Todo lo que hoy permite que el mundo sea mundo y exista, dejará de funcionar. Y esto no será derivado por un accidente, ni por la mano de Satanás, ya que ha aparecido el anticristo, sino por la mano de aquel que tiene el poder para hacerlo, el Dios Todopoderoso. Jeremías 33:25 dice que Él ha puesto las leyes del cielo y de la tierra. Dios ha puesto las leyes del cielo y de la tierra. El Salmo 135, versos 6 y 7 dice: todo lo que el Señor quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de los depósitos los vientos. Amén. Y esta verdad, que solo se le atribuye a Dios Todopoderoso, la vemos en la persona del Hijo, el cual es consustancial con el Padre en poder y gloria, y leemos lo siguiente en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Por tanto, no es para nada casual que momentos previos a segunda venida en gloria ocurran todos estos acontecimientos extremos y definitivos por aquel que todo lo sustenta en todo. Amén. Descrito brevemente los acontecimientos que vendrán justamente después de aquella tribulación, iniciada por la manifestación de la abominación desoladora, es que encontramos el acontecimiento más esperado, más impactante, más relevante, más anhelado por todo creyente genuino, el cual tiene que ver con la venida del Hijo. Amén. Amén. Así es. Amén, Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Mis hermanos, entre los acontecimientos relevantes que podemos encontrar en las Escrituras, que podríamos mencionar muchos, y en ellos todos, en todas las ocasiones, está implícita o explícitamente como centro nuestro Señor Jesucristo. Acontecimientos tales como la creación, como su nacimiento y encarnación, su vida, muerte y resurrección, están entre los acontecimientos históricos, bíblicos, registrados más relevantes para nosotros como creyentes. Pero hay uno que debe ponerse al lado juntamente con estos, y este es el glorioso momento de la venida del Hijo del Hombre, o lo que se conoce más comúnmente en la segunda venida. Amén. Es curioso notar cómo el mundo, aleluya, gloria al Señor, el Señor viene. Que el Señor venga. No pasa nada, mis hermanos. No se preocupen. No se preocupen. Si me escuchan bien, Amén. otra vez la luz. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No pasa nada, mis hermanos, si no, predicamos así a oscuras. Amén, amén. Tomamos tu nombre, Señor. Esperamos tu venida, Padre. Ay, gloria a ti. Diga que te escuchamos. Amén, amén. Amén, amén, mis hermanos. Amén. Si no se puede dejarlo, predicamos así, no hay Amén, problema. amén. Ya está, mis hermanos, no preocuparos. Tomar asiento y continuamos, porque si no la gente se distrae Amén, amén. moviéndoos vosotros, intentando arreglarlo, y lo importante es que la palabra del Señor sea predicada y Aleluya. que todos puedan escuchar. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Sí. Mis hermanos, dejarlo, ¿verdad? Dejarlo, no importa. Llamar al hermano Antonio que entre, que se siente y no pasa nada. Estamos predicando de cosas muy importantes. Amén. Los movimientos tienen que estar. Lo más importante. Amén. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Hermano Antonio, no importa, de verdad. Han ido la lucha, se ha ido a la zona. Vale, Amén. vale, gloria al Señor. Bueno, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Sí? Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Continuamos
Amén. Decíamos que este acontecimiento tiene que estar en el lugar más importante, juntamente con todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Es curioso notar cómo el mundo, en un aspecto general, tiene conciencia de la figura de Jesús, ya sea a nivel histórico, místico o relacionado con el concepto religioso más común y popular. La prueba de este conocimiento la tenemos con la celebración de la Navidad, ya que cada 25 de diciembre, cada año, el 90% de la población mundial celebra esta festividad. ¿Y qué es la Navidad para el mundo sino la celebración de la encarnación de Jesús, que establece su primera venida, según ellos? No obstante, aunque de alguna de que otra forma el conocimiento de la primera venida de Cristo es sabido por la mayoría, el desconocimiento de la segunda venida es casi absoluto. ¿Sí? Nadie conoce, ni piensa, ni mucho menos celebra algo como la segunda venida de Cristo, la cual marcará la etapa final de todas las cosas. Pero esto es simple de entender, porque todos abrazan y ven como algo inofensivo la figura que se han inventado del niño, esa figurita de porcelana, puesto en el pesebre, juntamente con su madre, su padre, los pastores, los magos y el burro y el no sé qué hay más. El mundo quiere mantener al niño inofensivo en el pesebre, ya que desde ahí no puede mandar, no puede enseñar, no puede reprender, no puede ser tu Señor y mucho menos juzgarte. Pero lo que desconocen es que el niño que nació en Belén de Judá y vino como cordero a morir en una cruz, volverá como león. Amén. Para juzgar al mundo, provocando con su poder que toda rodilla se doblegue ante él. Amén. Y claro, esto es algo que el mundo no quiere celebrar. Pero como creyentes celebramos que muere. Amén. Y como creyentes celebramos que juzga. Amén. A Él sea la gloria. Amén. El acontecimiento de la segunda venida lo podemos encontrar tanto en la profecía como en la esperanza de en medio de su pueblo a lo largo de todas las generaciones, ya que dicha venida es el cenit del cumplimiento de los tiempos y la consumación de todas las cosas. Textos como Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus pórticos, y levantaré sus ruinas, y edificaré como en el tiempo pasado. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré al mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, mis hermanos, la esperanza de una liberación definitiva, de un establecimiento de su reino mesiánico, estaba y está presente en el corazón de todo su pueblo. Aleluya. Pero en resumidas cuentas, más importante que esta verdad, o sea, que está en el corazón de su pueblo, o en la mente de cualquiera,
es que la segunda venida del Hijo del Hombre es una realidad bíblica ineludible que forma parte de la doctrina fundamental de la Iglesia. Amén. Aquí no hay titubeos, aquí no hay variaciones, es una doctrina fundamental. Mis hermanos, podemos discrepar a la hora de establecer nuestra doctrina como amilenialistas o como premilenialistas, como pretribulacionistas o como posttribulacionistas. Podemos quizá utilizar el método alegórico de interpretación o quizá más un método literalista de interpretación, pero nadie puede negar o sacar de la ecuación de su compendio doctrinal la segunda venida de Cristo. Amén. Podemos matizar aspectos, pero nadie puede negar que Él viene. Amén. Nadie puede considerarse cristiano, un discípulo verdadero de Cristo, y decir que tiene las Escrituras como la única fuente de su verdad y no creer que Cristo regresará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hecho de que esta doctrina forma parte del fundamento del cristianismo es debido a que en dicho advenimiento se establece la etapa final definitiva de todas las cosas y se cumple el resto de los propósitos proféticos acerca del mundo, de su pueblo y del propio Mesías prometido. Está prometido que Él regresará y también que Él juzgará las naciones con vara de hierro y que toda rodilla se doblará, que vendrá para vencer a todos sus enemigos, para traer paz al mundo, que vendrá con la redención definitiva para su pueblo y con la redención definitiva para las naciones, que entonces resucitarán los muertos, que instaurará su reino y reinará en el trono de David su padre. Amén. Por tanto, la segunda venida del Hijo del Hombre es el cumplimiento definitivo del centro de la profecía y no puede ser cuestionada, porque si lo es, el Mesías, que algunos quizá dicen que no regresa, hacen por implicación directa que el que vino sea falso. Amén. Porque si Cristo no regresa y termina de cumplir todo lo profetizado, la profecía que recae sobre Él es solo parcial, ya que tiene que cumplir lo que queda por cumplir. Por tanto, no hay titubeos en la segunda venida. Cristo viene. Amén. Cristo regresa. Amén. Aleluya. Sí. Gracias, Señor. Y dicho esto, Gloria a tu si se nombre. preguntan cuál es nuestra postura en cuanto a este tema, decirles que a día de hoy entender los acontecimientos finales desde una postura premilenialista es la que creemos que se ajusta más a las Escrituras. Y citando a Pentecoste en su libro Eventos del Porvenir, diré que su segunda venida necesariamente debe ser premilenial. Debe ser un advenimiento literal, un advenimiento que todo ojo lo verá, y como un advenimiento necesario, para que así de esta manera el resto de profecías, como hemos establecido, terminen por cumplirse. Y solo pueden cumplirse de una manera literal, si así es como lo entendemos, si se parte de la postura literal y premilenial en cuanto al milenio y su segunda venida. Por eso, mis hermanos, como dijimos en su momento, los acontecimientos finales no solo están puestos para que su iglesia sea conocedora de lo que vendrá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? Sino para que, viendo que lo que ocurre en el futuro, automáticamente y en consecuencia afirme nuestros pies en el presente. Amén. Todo esto de ver lo que ocurre más allá nos tiene que dar fortaleza, ilusión e esperanza en el más acá. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque estas verdades nos deberían llenar e infundir de obediencia. Aleluya. No de sabiduría para exponer nuestros conocimientos de los tiempos finales. Conozco a tantos que le están deseando que le pregunten acerca de las 70 semanas de Daniel. Pero no podemos
escudarnos detrás de nuestro conocimiento para ocultar nuestra desobediencia. Que el Señor nos permita tener conocimiento, pero que desemboque en obediencia. Aleluya. Esta esperanza nos tendría que llenar de obediencia. Obediencia en cuanto a la tarea de guardar sus mandamientos y vivir santos como Él nos demanda. Y cuando Él vuelva, vea nuestra vida llena de fe y nuestras lámparas llenas de aceite. Amén. Y obediencia en cuanto a nuestra tarea de predicar y anunciar el Evangelio, ya que la venida inminente de Jesucristo para juzgar al mundo debe formar parte de nuestro discurso evangelista. Él viene, viene a juzgar, arrepiéntete. Aleluya. No puede faltar de nuestra verdad bíblica a la hora de predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, no solo nos debe llenar de obediencia, sino, cómo no, nos tiene que llenar de esperanza. Amén. Es una realidad que pensar en los tiempos finales a uno le hace estremecer. Pero mis hermanos, creo que estos tiempos y esta realidad que vendrá sobre la tierra no se debe afrontar con terror, se debe afrontar con esperanza. Amén. Y esta esperanza no puede estar, escucha bien, esta esperanza no puede estar sujeta solamente a la idea de un rapto pretribulacional, que te libra de todo lo del juicio que vendrá sobre la tierra, y para nada estoy diciendo que esto no sea así, pero no puedes depositar tu esperanza en que el Señor te librará, sino que la esperanza no tiene que estar en lo de que Él te libra. La esperanza e ilusión y confianza tiene que residir en que el Señor viene. Amén. No en que el Señor me libra, en que el Señor, mi Padre Celestial, viene. Amén. La esperanza tiene que estar en que todo termina, en que ha llegado el tiempo de nuestro desposorio, o el tiempo de la celebración de las bodas, según se mire, en que este cuerpo que nos lleva a la desobediencia será transformado en un cuerpo de gloria para poder servirlo con libertad, en que se establecerá la vida definitiva y eterna juntamente con nuestro Dios Todopoderoso y el Cordero. Amén, Señor. Amén. No afrontes los tiempos finales porque creamos que el Señor nos librará. Esperamos que el Señor que sea así. Pero si no lo es, si Él está, ya es suficiente motivo de esperar. Amén. Porque no esté, o sea, pasemos o no pasemos, estemos o no estemos, veamos aspectos o no los veamos, lo importante que Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Tal cual como Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Noten cómo describe la segunda venida del Hijo de Dios, no con terror y aflicción y pesadumbre, sino como una esperanza bienaventurada, gloriosa, porque el Señor viene a nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Permítanme matizar un poco más acerca de tres aspectos que vemos en este relato que describe su venida. En primer lugar, lo concerniente con su título. ¿Me siguen, verdad? Un poco más. Amén. Podemos ver que se le menciona como el Hijo del Hombre. Y sin entrar en el tema, ya que lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, esto es un título mesiánico que se le atribuye a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras. Podemos ver este título como se le atribuyó en la profecía que encontramos en Daniel capítulo 7. Y de una manera muy resumida, señala tanto la atribución meritoria del despojamiento de su gloria, ya que siendo Dios se hizo hombre, y que a pesar de revestirse de humanidad, seguía perfectamente conservando su naturaleza. Amén. El Hijo del Hombre. En segundo lugar, se nos dice que vendrá en las nubes del cielo. Esta forma tan distintiva, particular y sobrenatural
de hacer irrupción en esta esfera terrenal en su segunda venida es bastante extravagante y digna de resaltar. El propio Jesús marcó un precedente con el cual hacer saber a sus discípulos y a los que leyeran el relato cómo sería su segundo advenimiento. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 1, verso 11 en adelante, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, escuchen, así vendrá como lo habéis visto venir. Amén. Gloria a Dios. Bien, lo habéis visto ir al cielo. Gloria a Amén, Dios. amén. Amén a su manera. Amén. Por tanto, la ascensión de Jesús después de su resurrección marcó el precedente para poder tener una leve idea de cómo será su venida. Ellos lo vieron literalmente como se levantaba, lo recibía una nube y desaparecía de sus ojos. Y la Escritura dice que los ángeles le dijeron que este que subió de esta manera igual descenderá en su segunda venida. Amén. Es muy interesante observar el medio de transporte que utiliza Jesucristo en esta venida, ¿verdad? Las nubes del cielo. Pero mis hermanos, estamos hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, que aunque es capaz de hacer su entrada triunfal en Jerusalén a sonido de vítores del pueblo, montado en un asna, también será capaz de venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en una nube. Aleluya. Esta forma de transporte no solo pone en evidencia su gloria y majestad, sino que pone en evidencia su divinidad. Amén. Noten lo que dice el Salmo 104 de dicho transporte en relación directa con el Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 104, verso 3, que establece, dirigiéndose a Dios, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, queda bien claro que las nubes son el transporte por excelencia del Omnipotente. Y precisamente por eso, el transporte que utiliza nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida son precisamente las nubes del cielo, como carrozas que transportan al Rey, atribuyéndole no solo gloria y majestad porque es Rey, sino gloria y majestad porque es Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive. El transporte de Dios, las nubes como carrozas. Y por último se nos dice que este acontecimiento todo ojo lo verá. Aleluya. Amén. Lo primero que nos damos cuenta es que su segunda venida nada tiene que ver con su primer advenimiento, al menos a lo que se refiere a confidencialidad y discreción, ¿verdad? En su encarnación fueron testigos algunos viajeros que vinieron de Oriente siguiendo la estrella, algunos pastores que se vieron sorprendidos, los padres de Jesús y poco más ahí había en el lugar ese donde apareció nuestro Señor Jesucristo. Pero en su segunda venida podemos ver todo lo contrario. La discreción no es la prioridad, sino lo opuesto a ella, ya que no solo viene desde el cielo en una nube como carroza, sino que se encarga de que todo ojo lo vea. Cuando se dice que todo ojo lo verá, no se refiere a algo alegórico, que en esta ocasión esté utilizando una hipérbole para exagerar, sino que literalmente todos los ojos sobre la faz de la tierra serán testigos de su venida. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis lo describe de esta manera. Apocalipsis capítulo 1, verso 7.
He aquí que vienen con las nubes, y todo el ojo lo verá, y los que le traspasaron, y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Todos, su pueblo de Israel y todos los linajes de la tierra. No hay lugar en ese momento a la ignorancia. No habrá nadie que esté descuidado, nadie durmiendo la siesta. En aquel tiempo, todos aquellos que permanezcan o bien pertenezcan al pueblo de Israel o que pertenezcan a las naciones, ya Dios se encargará de que miren a su Hijo que traspasaron, viniendo desde las nubes del cielo, para que todo el mundo lo contemple. ¿Cómo es que será visto por todo el mundo? Es un absoluto misterio. Algunos argumentan una manera lógica de exponer la situación, y que no es descabellada en un sentido, ya que atribuyen a la conexión mundial en cuanto a la red y en cuanto a los canales de televisión, en cuanto a todos los medios audiovisuales, porque no tiene que ver con escuchar, tiene que ver con ver, todo ojo lo tiene que ver, y por medio de la divulgación que en un momento en concreto, viendo cómo desciende en el lugar apropiado, a través de las redes sociales que nos enteramos de todo al instante, pueda verlo todo el mundo en ese momento. Pero en mi opinión, yo creo que es algo más sobrenatural que una divulgación mediática. A mi modo de observar el relato de los acontecimientos, creo que su advenimiento está envuelto en un absoluto milagro. Por tanto, no dejará su testimonio a merced de la red, a merced de internet, y que alguien reciba un WhatsApp estando en su casa, sino que sobrenaturalmente el Señor moverá los cuellos de los que tengan los cuellos dóciles o aquellos que estén endurecidos, para que se dirijan la vista al cielo y todos vean al Cristo de gloria. Ya sea porque se recorra el mundo en esa carroza dando vueltas y que todo el mundo lo vea, o que sea tan inmenso que todo el mundo lo perciba, o que su luz llegue a todos los rincones, pero todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Gloria a Dios. Él viene. Amén. Y nosotros lo esperamos. Amén. Gloria a Dios. Último verso, mis hermanos. No quería dejarlo. Y entonces, verso 27. Enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No hay ninguna duda que las labores del Mesías en su segunda venida no solo son gloriosas, sino cuantiosas. En otras palabras, el Señor no vino a sentarse y no a hacer nada, sino que como Rey reinará. Amén. Viene a ser activo en su legislatura eterna y perfecta. Y esto lo podemos ver en este último verso de nuestro sermón de hoy, el cual nos enseña que justo en el momento en el cual desciende, da su primera orden. ¿A quién? A los ángeles, para que junten a todos. Según el propio Evangelio de Marcos, podemos ver cómo estos ángeles que son mandados a realizar dicha misión son aquellos que le acompañan desde los cielos en su venida. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por tanto, imagínense la escena: el Señor viene montado en una nube, en una carroza, y todos los ángeles alrededor de él. Así pues, los ángeles, como agentes espirituales al servicio de Dios, obedecen diligentemente la voz de Cristo, disponiendo su existencia y naturaleza a su voluntad. Y como bien menciona el verso, la labor de los ángeles no es cualquier cosa, ya que tienen la misión de recoger a todos para que todos comparezcan delante de su Rey.
Notamos cuando dice todos que es absolutamente todos, no es otra hipérbole, ya que utiliza la expresión como desde los cuatro vientos, o sea, desde los cuatro rincones. Pero algo que me llama la atención es que dice desde los cuatro vientos, desde los cuatro vientos, y dice desde el extremo de la tierra y desde el extremo del cielo. Y cuando recompones todos los textos proféticos que hablan del tema, te das cuenta que recoge a todo el mundo. Mis hermanos, no sabría darles un orden a día de hoy de los procesos de cuándo es uno y cuándo es otro, pero sí que sabemos que en ese acontecimiento recogerá a todos y los presentará delante de él. En otros lugares leemos, como hemos dicho, lo siguiente en cuanto a esta recogida de almas. En Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que le sirven y a los que hacen iniquidad. El 13:49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Y como no, Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén a su palabra. Por tanto, mis hermanos, sin necesidad, como he dicho, de ser exhaustivos, como nos es habitual cuando hablamos de estos tiempos finales, de no intentar buscar la coma y el punto, porque a día de hoy quizá no estemos preparados o quizá no lo estemos nunca para matizar todo perfectamente. Más allá del orden, más allá de la exactitud de los acontecimientos, hay algo que es muy claro y nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Cuando Él regrese y de temor, todos tendremos que comparecer ante Él. Amén. Y doblegar nuestras rodillas ante el Rey. Amén. Buenos y malos, justos e injustos, los que están vivos, los que quedaron y los que resucitarán. Todo el mundo se doblegará. Por eso leemos en Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Ay, Señor! Gloria a tu nombre. Mis hermanos, todos, ninguno nos escaparemos de ese gran evento. Amén. Todos compareceremos ante Él en una condición u otra, pero todos estaremos delante de Él. Terminamos con esta realidad. Este acontecimiento definitivo de la venida del Hijo del Hombre es tan glorioso como terrible. Otra vez, la segunda venida del Hijo del Hombre es tanto glorioso como terrible. Glorioso para que guardan con temor, con fe y con santidad su regreso. Terrible para aquellos que viven en incredulidad, en desobediencia y lejanía. Glorioso o terrible. Estaremos para vida eterna o para vergüenza perpetua. Su venida es una. Vendrá y regresará. Y cuando vuelva, todos compadeceremos ante Él. Amén. Y estaremos del lado de aquellos que pasarán para la gloria eterna, o del lado de aquellos que vivirán para vergüenza perpetua. Como hemos dicho en alguna ocasión, los acontecimientos finales establecen nuestros pies en el tiempo presente. Por eso que estas verdades no solo hayan servido para crecer en riqueza de conocimiento y ensanchamiento de nuestro espíritu,
sino que estas verdades afirmen nuestros pies. Amén. 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 Que el conocimiento que estamos adquiriendo en estos días y la revelación de sus verdades me ayuden a ser mejor creyente hoy. Amén. Que guarde con más temor sus Amén, mandamientos, Señor. que no mire tanto por mis cosas, que no me afane tanto en esta tierra, ni en el trabajo, ni en la ganancia, ni en la salud, ni en la familia, ni en la cultura, y que Dios sea el centro de mi existencia. Amén. Porque lo que viene tiene que infundir temor y aliento Amén. en el pie de los Amén. Amén. El Señor viene. Amén. Y no tendrá al inocente por el culpable y al culpable por inocente. Por tanto, amparémonos en su gracia, caminemos en santidad, para que cuando venga no tengamos que salir avergonzados, sino que podamos pasar por sus méritos a su presencia eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.